Shabbat Shalom a todos. Las dos bestias es el tema que vamos a tocar hoy y ese se encuentra en el capítulo 13. En la enseñanza pasada estuvimos escudriñando lo que era la simbología de la mujer y el dragón, y recordamos en el último pasaje de Revelaciones 12, del 15 al 17, que decía que la serpiente, ese Nahash tortuoso, elusivo, engañoso, ese monstruo llamado Leviatán también, arrojó a través de su boca, es decir, por sus palabras, por sus leyes, por sus decretos, agua como un río. Esta agua no es la misma agua salida de Torá, sino agua sucia, que empantana, que ensucia, que enloda, para hacer que fuera arrastrada la mujer, es decir, el pueblo escogido, por esa corriente de esos decretos, de esas leyes emanados del Leviatán, del dragón. Y la tierra, y aquí la tierra, tenemos que tomarla como todo aquello que es la parte en donde Dios tiene a sus escogidos, es decir, todo aquel que es escogido forma parte de la tierra. Eso lo vamos a aprender hoy. La tierra ayudó a la mujer, todo lo que representa a Dios ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y se tragó la corriente. Y esto me recuerda el pasaje de que párense en la brecha, o sea, la brecha se tragó toda la, ayudó a la mujer tragándose esa agua que el dragón había arrojado fuera de su boca. Y el dragón estaba enfurecido con la mujer, y eso está ocurriendo hasta el día de hoy. Deme un segundo. Decimos, el dragón está enfurecido, ¿sí? No es que se enfureció en la antigüedad, no, está enfurecido hoy, y lo confirma cuando dice: y salió a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de su cera, de la descendencia de la mujer, es decir, nosotros, todo el pueblo que sigue a el Mesías, Yehoshua, y a la Torá. Todo aquel que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el testimonio de Yeshua HaMashiach. O sea, hoy ese dragón, esa serpiente, ese Nahash elusivo, mentiroso, está haciendo guerra. Entonces eso lo terminamos en el capítulo 12, y hoy vamos a iniciar el capítulo 13. Ponga atención a estas bases, a estos fundamentos que vamos a poner para que podamos extrapolar todo el estudio que vamos a tratar de iniciar hoy, y quizás terminemos hoy o la próxima semana. Bien. Iniciamos en el capítulo 13 del 1 al 3 y dice así: yo me paré sobre la arena del mar. Ojo, está hablando Juan. Juan está parado sobre la arena del mar. Juan, acuérdese que está en una isla, en la isla de Patmos. Dice: yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. Y pasa entonces a describir la bestia y dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cuernos 10 ketarim, 10 coronas, y sobre las cabezas de ellas nombres de blasfemia. Acuérdense que estamos hablando de simbología, y ahora vamos a explicar cada una de estas cosas, pero no se imagine, por favor, que está saliendo un monstruo del mar. Dice: y sobre las cabezas de ella los nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y a esta bestia que está describiendo Juan, dice: el dragón le dio su poder. O sea que esta bestia no tiene poder si no se lo da el dragón. El dragón le va a dar el poder, le va a dar su trono, es decir, desde donde va a ejercer autoridad. El dragón le da su poder, su trono y gran autoridad. Y dice, y continúa Juan: vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida mortal fue sanada. O sea que fue como herida de muerte, le dieron un daño como para que muriera, pero no murió, ¿sí? Y fue sanada. Y el mundo se maravilló y seguía tras la bestia. Ok, antes de que empecemos, vamos a poner los fundamentos que ya nos dio el capítulo 12 y que nos dio Daniel 7. Daniel 7:17 dice: estas bestias enormes, que son cuatro reinos, gobiernos, que se levantarán en el mundo, se levantarán dentro del mundo, de la tierra, el mundo.
dice aquí que él está hablando de una bestia que sale del mar, ¿ok? Pero también nos dice que Juan está parado sobre la arena. Entonces vamos a ir primero viendo esos simbolismos para ir comprendiendo qué es lo que nos está tratando de decir Johanán o Juan de esta primera bestia que nos está mostrando en símbolos en su visión. El primer simbolismo que tenemos que captar es que sale del mar. Entonces tenemos que entender qué es el mar en la Biblia. Vámonos a Revelaciones 17:15, que aquí mismo en el libro de Apocalipsis nos dice: y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. O sea, todo lo que es agua está representando aquí multitudes de pueblos, multitudes de naciones que hablan diferentes lenguas. En Éxodo 23, 1 al 3 nos dice: no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia. Tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Es decir, si entras en la multitud va a hacer que hagas hacia el mal. Entonces, mar, aguas, muchas aguas, multitud. Habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna y aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar, agitaban la multitud, y cuatro enormes bestias, y cuatro bestias enormes, diferentes una de la otra, subían del mar, de la multitud. Entonces el mar en el contexto hebreo, acuérdense que el pueblo hebreo no es un pueblo de mar, el pueblo hebreo es un pueblo sentado más o menos en las montañas y en las llanuras, no en la orilla del mar, como los fenicios, como los romanos. Entonces este pueblo está más bien acostumbrado a montañas, a tierra, no a mar. El mar representa entonces multitudes, lenguas, pueblos y naciones en desorden. El mar es figurativamente el mar, son las multitudes, pero quiere decir que ustedes, además es traicionero el mar, eso es lo que quiero decir. Usted puede salir al mar, ver una playa linda, mientras usted está en la orilla, usted está seguro, pero si usted entra, una ola lo puede agarrar, lo puede confundir, lo puede ahogar. Entonces, el mar en el contexto hebreo significa o puede representar en desorden, el caos, algo que no tiene a Dios en su corazón. Es decir, cuando se habla de multitud que es, en desorden, es multitud que no tiene orden, es decir, no tiene Torah. Es como dice en Génesis 1:2. El mundo en un principio estaba tohu y bohu, en hebreo tohu y bohu, que significa tohu, que está sin forma, en confusión, que no tiene, que es irreal, no es verdad, que es vacío. Y bohu, que es la otra palabra, significa sin sentido, que es desperdicio, que es basura. Es decir, tohu y bohu, dice, el mundo estaba desordenado y vacío, lo traducen la mayoría de las Biblias. Pero en el hebreo es tohu y bohu, que significa esto: confusión, basura, algo que está hueco, que no tiene sentido. Entonces, el mar, concluyendo, significa multitudes en el mundo de diferentes lenguas y naciones que están confundidas con todas las cosas que pasan, que no tienen a Dios en su corazón. Y esta bestia sale de ahí, del mar. Vamos a ver cómo es que sale de ahí. Antes de eso, veamos ¿qué es la otra donde está parado Juan? Que él dice: estoy parado sobre la arena. ¿Qué es la arena del mar? De cierto te bendeciré. Acuérdense, la arena del mar, no el mar, la arena que está a la orilla del mar, donde usted se puede sentir seguro. De cierto te bendeciré y te multiplicaré, y tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Ahí nos va indicando quién es el mar. La descendencia, hoy día nosotros somos como la orilla del mar, somos esa arena del mar, la orilla, no el mar mismo, la arena. Y
Tú y tu descendencia poseerán las puertas de sus enemigos. En Primera de Reyes 4:20 nos dice Judá e Israel, es decir, el pueblo escogido, aquel pueblo que fue llamado de Israel, de Egipto, perdón, a salir. Ese pueblo, dice, eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Fíjense que siempre hace el énfasis a la orilla del mar, que no está en el mar, pero que está en la orilla, que puede ser absorbida por el mar esa arena, pero que está, el pueblo está a la orilla, está en la arena. Y en Oseas 1:10 dice, pero el número de los hijos de Israel será en el futuro descendencia como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, se les dirá, sois hijos del Dios viviente. Entonces, ¿qué nos está indicando el simbolismo de una bestia que sale del mar? Pues que sale de una multitud de lenguas y naciones diferentes que no tienen Torá. Pero la orilla del mar, que es donde está la arena, que estás en tierra, ese es el pueblo escogido. Entonces, quiere decir que la bestia está saliendo no del pueblo escogido, sino de una multitud de naciones. ¿Y qué es la bestia? Juan nos lo dijo, es un reino, entonces es un gobierno. Así que vámonos a ir viendo el simbolismo, entendiendo qué es la arena y qué es el mar. Dice Juan, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar. O sea, Juan está parado sobre la arena. Él forma parte del pueblo que es como la arena del mar, descendencia de Abraham. Y vi una bestia. La bestia no está en la arena, la vi subir del mar. Entonces, esta simbología lo que nos está diciendo es que la bestia, que es un gobierno o gobiernos, sale de la confusión y caos que hay en el mundo por la ausencia de Dios, de la Torá, en la multitud del mundo. La bestia, ¿cómo sale? Fíjense el simbolismo. Sale un gobierno. ¿Cómo salen los gobiernos hoy de todos los países? Salen por los votos, otros por las armas, pero sale en la confusión. La gente va a las votaciones y vota a veces por lo que le dé la gana allí, y otros por intereses, por confusión, o también por las armas cuando hay un golpe de Estado o un tipo de cosas como esa. O sea, la bestia que sale de la multitud, que sale del mar de multitud de lenguas y naciones, sale por votos que emiten las diferentes naciones y lenguas sin el discernimiento de Dios. Eso es lo que está pasando. Esa es la bestia que está saliendo del mar. Eso es lo que está viendo Juan. Juan ve el símbolo de una bestia de varias cabezas. Ya ustedes pueden saber, diferentes cabezas, diferente gente pensando diferente, diferentes gobiernos, y allí no hay Dios, pero Juan está parado sobre la arena. Continuamos viendo el simbolismo. Dice el pasaje que tiene 7 cabezas. Esta sale del mar y tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 coronas, y sobre las cabezas de ella nombres de blasfemia. Acuérdense lo que hemos aprendido. Los nombres representan la fama, la representatividad de lo que es alguien. Cada uno de nosotros tenemos un nombre, pero cuando se refieren a nosotros, se pueden referir como aquel que es el más alto, el más bonito, el más bueno, el más peleón, el más malo, el borrachito, el que no sé qué. O sea, tienes una fama. Todos tenemos, y ese es el que nos define delante de la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando se dice que cada cabeza de ella tenía nombres de blasfemia, lo que está diciendo es que tenía la fama de ir contra Dios. Blasfemar es injuriar a Dios. Blasfemar es quitar Torá, quitar todo lo que tiene que ver con Dios, decir Dios no importa, Dios no tiene que meterse en esto es del hombre, es decir, blasfemar. Entonces, volvemos a leer. Tenía 7 cabezas, tenía 10 cuernos. Note todas las características de esa bestia, ojo, gobierno. Y sobre sus cuernos son los gobernantes, bestia es el sistema de gobierno y cuerno es el que es el presidente, el primer ministro, el que dirige ese país o ese gobierno.
sobre esos cuernos hay coronas. Corona significa honra, que todo el mundo lo honre, ¿sí? Hay honra. Y sobre la cabeza de ella nombres de blasfemia. Entonces, ya sabemos que eso significa fama de ir contra Dios. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león. Aquí hay una diversidad de cosas, como hay diversidad de lenguas y diversidad de naciones. Primero, 7 cabezas significa 7 es plenitud. Tiene pleno control ¿de quién? De la multitud que gobierna. De la multitud que gobierna, es decir, de la multitud, el mar. Tiene pleno control. Los 10 cuernos, eso va a simbolizar, 10 cuerno es el presidente, el ministro, el jerarca que esté en ese momento sobre esa bestia. Dice, es el que gobierna en ese momento sobre la multitud, sobre el mar y también sobre la arena, porque la arena, los que son de la arena, los que son de la tierra, viven en ese país. Entonces, lo único que no hacen esos que viven en ese país posiblemente es que no se hinquen o se postren sobre las coronas o no honren a esos gobernantes, a esos cuernos. Las 10 coronas simboliza la honra completa, o sea, total, una honra total. Número 10, totalidad. Puede simbolizar la honra completa de la multitud del mar hacia sus gobernantes. No así de los que están en la tierra, ojo. Los que son de la tierra son relacionados a Torah, los que están en el mar relacionados a no Torah. Dice, sus pies y su boca. Los pies son diferentes al cuerpo y a la boca. Esto puede representar las grandes diferencias que hay entre sí de los gobernantes que son de lenguas, tribus y naciones diversas. Por eso hay tanta cabeza y tanta cosa, pero todo al final son gobiernos, como los figuramos acá. Esta bestia son gobiernos y cada uno de esos cuernos que podemos ver simbólicamente en esta figura hablan diferente, piensan diferente, pero todos tienen un común, que es que blasfeman contra Dios. Es decir, que sacan Torah, que sacan la religión, que desprecian la sabiduría de Dios y establecen la sabiduría de hombre. Esto es el simbolismo de esta bestia. Continuamos describiéndola. Sobre su cabeza había nombres de blasfemia, es decir, dice, la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies eran como los de oso y su boca como la boca de un león. Nombres, fama. Si es de blasfemia, nombre de blasfemia es fama de ofender a Dios. ¿Quiénes tenían esa fama? Para que ustedes vean la relación que hay de Daniel con esta visión de Juan. ¿Quiénes tenían la fama de ofender a Dios? Y ponemos, era semejante a un leopardo. El leopardo es rápido, es activo. Eso era los griegos en la antigüedad. Era el imperio seleucida, que eran griegos. Ellos establecieron el helenismo. Si usted quiere saber qué es el helenismo, tiene que ir a ver la enseñanza que se llama Contexto, antes de que la que iniciamos. Y el helenismo es lo que está impactando en todo lo que tenemos hoy día en cuanto a sociedad, moral y todas las cosas que se están viendo espantosas hoy día en el mundo. Es romper la cultura que aprecia la palabra de Dios para imponer una cultura de hombre, una cultura lasciva. El oso, que es otra de las características que presenta esta bestia. Los osos no son feroces, los osos no atacan. Los osos, si se ven amenazados, atacan, pero los osos son tranquilos y eso era la representatividad que tenían los medo-persas. Los medos y los persas, de ahí vino Ciro, y Ciro fue el que les dio la oportunidad de regresar a Jerusalén. Entonces, el oso, la representatividad que tiene en esta nueva bestia que estamos viendo hoy, es que se va a mezclar, como hizo Ciro, como hizo después la reina Esther con aquel rey persa, se van a mezclar y van a hacerse sentir bien. Tan bien se sintió el pueblo escogido que cuando Ciro le dijo que regresaran, la mayoría no regresó.
la mayoría se quedó viviendo en Babilonia y Susa. Pueden leerlo en la Torá. Entonces, esa es otra figurativa del que el gobierno, uno, activo, muchas leyes, mucha tendencia al libertinaje, mucha sacar a Dios de las escuelas, y luego está el mezclarse, el que te sientas cómodo, el que te digas, bueno, te puedes ir, pero mira, quédate, aquí estás bien y vas a prosperar. Y el león, ese ya es un súper depredador. Él puede escoger sus presas humanas selectivamente. Son sociables los leones. Entre ellos está el imperio babilónico. Son sociables entre ellos, perdón. Y el imperio babilónico es la representatividad de esta simbología. El imperio babilónico no se metió a acabar con el templo. Ellos primero fueron, se hicieron amistad. Acuérdense lo que pasó con el rey que le mostró los tesoros al representante del imperio babilónico, y luego vino el ataque y vino la destrucción. Así que otra vez la semejanza que está dándonos este gobierno, este sistema, es que va a influenciar a que tú seas más ligero en las cosas de Dios, tiendas más al libertinaje. La moral no es importante, que se casen como quieran, que hagan lo que quieran, y si haces eso vas a estar conviviendo bien, vas a recibir beneficios, pero también al final vas a perder lo más preciado que puedes tener, que es la vida eterna. Este es el simbolismo de la bestia que sale del mar. Un gobierno que se va a caracterizar por su rapidez para crear y favorecer leyes. Se va a presentar como favorecedor de los temas sociales, se va a presentar como que apoya a todo aquel que lo acepta, y va a sacar de plano todo lo que tiene que ver con Dios. Esa es la bestia que sale del mar, y esa es la bestia que hoy, ese sistema de gobierno que reina sobre el mundo en todo. Usted puede agarrar el gobierno de España con el gobierno de Francia, con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Panamá, y tienen muchas similitudes, pero hablan diferentes lenguajes. Dice, la bestia que viera semejante a un leopardo. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esto antes de que continúe. Mire, Dios nos dice en Isaías 46:9, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Lo que está diciéndonos el Señor es, nunca pierdas de vista lo que ha pasado, lo que te he mostrado que ha pasado anteriormente, porque eso se va a repetir en tu tiempo, con las condiciones y el tiempo de tu tiempo, valga la redundancia. Acá nos dice que la bestia que viera semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso y su boca como la boca de un león, y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. La cuarta bestia en Daniel 7 es el reinado o el gobierno de Antíoco Epifanes IV. Este señor fue el que decretó cambios en los tiempos y la ley de Moisés. Ahí se fue el Shabbat, ahí se fue o intentó que se fuera todo lo que tenía que ver con la Torá. Es más, puso un dios, el dios Zeus, y dijo, aquí se va a adorar es al panteón griego, no se va a adorar más a Hachén, ni se va a circuncidar a nadie, aquí se va a usar el helenismo como cultura, no una cultura basada en la Torá. Aquel gobierno viene a ser, ese gobierno que hizo Antíoco Epifanes, los griegos, viene a ser una sombra de lo que son los gobiernos de hoy, donde se sigue manteniendo el cambio de los tiempos de la ley de Dios por leyes de hombre. Hoy, incluso los de tierra, los que somos descendientes, que somos como la arena del mar, hoy todavía muchos siguen diciendo que la ley está abolida y que no hay Shabbat sino domingo, y que no hay Yehoshua sino Jesús. O sea, hay un montón de cosas que ya se establecieron en la antigüedad, y que la bestia esta primera que está viendo Juan va a hacer que continúe así. Una cosa interesante que pueden encontrar en el libro primero de Macabeos, de 1 al 41 al 43, es un libro que no está en nuestras Biblias, pero nos sirve como
como referente para cimentar estudios o escudriñar, dice que Antíoco en aquel tiempo, siendo la cuarta bestia, Antíoco, su gobierno, hizo publicar en todo su reino un decreto que todos los pueblos de su imperio debían abandonar sus costumbres particulares para formar un único pueblo. Es decir, el pueblo hebreo tenía que olvidarse de Dios y venir a convertirse en un pueblo helenizado. Tenían que hablar griego, dejar el hebreo y hablar griego, llamarse no por nombres hebreos, sino por nombres griegos, llamar a Hashem Zeus, adorar a los dioses de su panteón, escuchar a sus oráculos, no a sus profetas. Es decir, eso lo estableció esa cuarta bestia. Y esa cuarta bestia hizo que muchos aceptaran ese culto, es decir, apostataran de Dios y se fueran a rendir culto, a postrarse ante la bestia, ante el gobierno y las leyes del imperio seleucida, de los griegos. Y ya empezaron a sacrificar a los ídolos y ya no respetaron el sábado. Miren de dónde viene todo esto. Esta primera bestia que nos está hablando Juan, que él ve, esta primera bestia va a continuar y a soportar y cimentar lo que esa cuarta bestia de Daniel está haciendo. Lo que está diciendo el Señor, lo que viste con Antíoco y los seleucidas, esa cuarta bestia que te estoy hablando en Daniel 7, esa cuarta bestia sale acá. Por eso dice, fue herida de muerte, pero no murió, no murió. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte y su herida mortal fue sanada. Y el mundo, todo el mundo, se maravilló y seguía tras la bestia. En la antigüedad, el reinado de Antíoco Epifanes fue echado de la tierra de Israel por la espada de los macabeos. Es decir, los macabeos, que eran seguidores de la Torá en ese momento, hirieron a esa bestia, hirieron a ese gobierno, lo sacaron de la tierra de Israel, casi moribundo. Eso empezó a desmoronarse ese imperio, pero no murió. Y personalmente el cuerno, o sea, el gobernante Antíoco, murió por el juicio de Dios. Usted lo puede leer en Macabeos, tuvo una muerte espantosa, muy parecida a la de Herodes. Y fue directamente de Dios la muerte de ese cuerno, Antíoco. El simbolismo de la bestia herida parece ser una profecía que está por cumplirse o se está cumpliendo ya a través de ese antiguo decreto que el dragón le había dado a la bestia 4 de Daniel, que es formar un único pueblo, es decir, que todos sean de la confusión del mar y no como la arena del mar, que todos sean de la confusión, que entren al mar, vivan confundidos, vivan alejados de Dios y saquen a Dios de sus corazones. Esta bestia, esta primera bestia que ve Juan, va a sacar leyes, ¿sí? Y la va a lanzar. Esas leyes van a venir por el completo de los gobiernos que estén rigiendo el mundo y van a ser vistas como leyes de gran beneficio, leyes de orden, de prosperidad, y el mundo, incluyendo los que son de la arena, los que son de tierra y no de mar, se van a maravillar. Nada va a ser como en el tiempo de Antíoco. Antíoco quiso imponer por la espada. Esta bestia no va a venir con la espada. Esta bestia va a venir a seducir. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán. Gloria a Dios que dice algunos. Algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus, a ánimos engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, muchos de la tierra, de la arena, están escuchando doctrina de demonios. Sí, ya está abolido esto, sí que es el día tal, y etcétera, etcétera, etcétera. Los que pertenecen a la arena, o sea, a los que son de la tierra y no del mar, poco van a hacer para resistir a la bestia. Y muchos se van a postrar ante el dragón. Porque la bestia lo que va a hacer es que todo el que entre al mar, a la confusión, todo
todo eso van a ser para que sean postrados ante el dragón, para que les sirvan al dragón. Y dice en Revelaciones 4, y proskuneo, esa es una palabra griega que la han traducido como y adoraron, pero la palabra en griego, lo pueden buscar en el griego, es proskuneo y dice, ¿qué quiere decir? Que se postran, que es como el que le besa los pies a alguien, el que se humilla ante alguien de una manera como que humillante, pues. Dice, y se postraron ante el dragón. Por eso que la bestia está haciendo eso, que todos vayan a convertirse en un solo pueblo, que todos sean del pueblo del mar, de la confusión, de la multitud de lenguas, y se postren ante el dragón. Dice, porque se postrarán ante el dragón que había dado potestad a la bestia. Es el dragón el que dice a la bestia, tráeme a todos estos y conviértelos en la multitud del mar. Y se postraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia? ¿Quién podrá hacer guerra contra ella? Lo que está diciendo aquí es que va a llegar el momento en que van a haber tantas leyes que las van a ver buenas y otras que no van a ser tan buenas, pero van a decir, ¿cómo voy a ir en contra del poder? ¿Cómo voy a irme a tirar piedra yo solito o mi familia y yo contra algo que afecta lo que tiene que ver con Dios? Porque el tema aquí no es contra el mundo, lo he repetido innumerables veces. Esto no está escrito para los que ya están en el mar, en la multitud de lenguas y naciones alejadas de la Torá. Esto está escrito para los que están en la arena como Juan, para los que son descendientes de los granos de arena de Abraham. Y eso va a llegar el momento en que van a pensar, ¿quién es semejante? ¿Quién es tan poderoso? ¿Cómo me voy a levantar yo y voy a llegar a la semejanza de esa bestia? ¿Cómo voy a luchar contra este sistema, contra este gobierno? ¿Quién le va a hacer guerra? ¿Mejor me quedo callado y acepto? ¿O mejor me uno? ¿O mejor me quedo apartadito acá y paso desapercibido? Porque el objetivo de esta bestia, el objetivo de estos gobiernos es alejar de Dios a los de la tierra, para que se postren al dragón siendo parte de los del mar, de la multitud. Dice en Revelaciones 13, del 5 al 7, continuando, le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿A quién? A la bestia primera que está viendo Juan. Le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. O sea, va a tener el poder para lanzar leyes que van en contra de Dios, como por ejemplo, saquen a la Biblia de las escuelas, no se puede jurar por Dios, juren por la bandera, por la patria, y no pongan a Dios porque, sencillo, hay gente que cree en Hare Krishna, hay gente que cree en Buda, ¿cómo van a decir que nada más de Dios? Así que quiten eso para que estemos todos bien. Que se puede casar el hombre con el hombre, la mujer con la mujer, y todos, el que proteste es porque va a ser alguien mal visto, ¿sí? En ese momento la bestia está blasfemando, porque la Biblia está estableciendo unas cosas y esta bestia va a lanzar leyes, o estos sistemas van a lanzar leyes que van a ir a blasfemar, a injuriar lo que está establecido en la Torá. Dice, y le fue dado poder de continuar 42 meses, es decir, va a continuar un tiempo que solo Dios sabe cuándo va a terminar, ¿sí? Solo Dios en su potestad sabe cuándo esa bestia va a terminar. Dice, así que abrió su boca en blasfemias contra Dios, en leyes, para blasfemar su nombre, para blasfemar la fama de Dios, para destruir lo que es la Torá, y dice, y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo, es decir, va a blasfemar, van a ejercer leyes que van en contra de la fama de Dios, de todo lo que Dios ha establecido por todo este tiempo, y lo que está escrito en el cielo, es decir, no existe eternidad. Comamos y bebemos porque esto es de aquí, allá no hay nada. Es más, si te pueden sacar el cerebro porque eres alguien importante y te lo congelan para ponérselo en otro cuerpo, cuando ellos puedan hacerlo, lo van a hacer porque la eternidad no existe. Sí, el tabernáculo y los que moran en el cielo, eso no existe. Se le permitió hacer guerra al pueblo santo de Dios y derrotarlos, es decir, se le permitió hacer guerra. Sí, van a haber leyes duras, pero esta bestia no va a venir como Antíoco Epifanes, como el Imperio Seleucida, como la bestia 4 de Daniel, a imponerse por espada, va a imponerse por leyes sutiles que la mayoría van a ver como buenas.
Dice, y le fue dada autoridad sobre todas las tribus, pueblo, lengua y nación. ¿Cómo va a ser esto? Van a venir leyes en la educación, en la justicia, en la cultura, en la economía, en la religión, en la familia, leyes para los medios de comunicación que digan lo que la bestia quiere que se diga. Las redes sociales y todo va a estar controlado por el sistema, por la bestia. Esta bestia va a tener ese tiempo para hacer que todos se vayan a postrar. Y dice en el 13:8 al 9, todos los que viven en el mundo proscuneos se van a postrar, excepto, el Señor nos deja un paréntesis aquí, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, aquellos que son de esos granos de arena de Abraham, que son pertenecientes al Cordero que fue inmolado antes de que se fundase el mundo. Si alguno tiene oído, que escuche. ¿Quiénes son todos esos que están en el libro? Pues el Señor nos lo dice en Isaías 43:7. A todo el que es llamado por mi nombre, a aquel que es llamado por mi fama, a este tiene la fama de que sigue la Torá, este tiene la fama de que quiere hacer las cosas como dice la ley de Dios, este tiene la fama de que quiere seguir al Mesías, este tiene la fama, o sea, esa fama que es el nombre de Dios, ese es el que va a estar inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque dice, a quien he creado para mi gloria, no para la gloria de nosotros, para que Dios diga, mira, como decía de Job, todo lo que ha pasado, pero no ha apostatado, se ha mantenido. Y dice, a quien he formado, lo he formado en la Torá, y a quien lo he hecho, es decir, lo va a terminar de hacer a la altura del varón perfecto para que pueda ir a la eternidad. Van a ver aquellos que se van a postrar y van a ver aquellos que van a luchar. Como esto va a ser así, que va a haber unos que van a luchar, la bestia va a responder de esta manera, con tiempos difíciles. Si alguien está destinado a ir cautivo, irá. Ojo, que esto nos lo está diciendo a los que están inscritos en el libro de la vida. Si alguien está destinado a ir cautivo, irá efectivamente en la cautividad. Si alguien tiene que ser asesinado con la espada, será efectivamente asesinado con la espada. Es entonces cuando el pueblo santo, el escogido de Dios, debe perseverar y tener fe. Es decir, la bestia, el sistema, va a levantar leyes que van a afectar y muchos se van a rebelar y llegará el momento en que va a llevar preso y va a usar espada. Y entonces aquí aparece una segunda bestia, ya en el 13:11 al 12. Ojo, hubo una primera bestia que salió del mar. Ponga atención de dónde sale esta. Dice, vi otra bestia que salía de la tierra. ¿De dónde salió esta? De la tierra. La otra salió del mar, de la confusión, de las lenguas. Esta está saliendo de la tierra, es decir, de la arena. Y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ponga atención a lo que está diciendo la palabra. Sale de la tierra, de la arena, de los descendientes. Dice, y tenía 2 cuernos, o sea, 2 cuernos, acuérdense, poderes, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercita toda la autoridad de la primera bestia a vista de ella. Es decir, ella va a hacer toda la autoridad porque la otra bestia le está diciendo hazlo de esa manera. Dice, en su presencia o en vista de ella, y hace que la tierra y los que moran en ella, fíjense, no hace que el mar, hace que la tierra y los que moran en ella se postren, adoren, se postren a la primera bestia, aquella cuya herida mortal fue sanada. Ponga atención, sale de la tierra, ¿sí? Tiene 2 cuernos. Su poder se ejerce
de cara a la primera bestia que salió del mar, ¿sí? Y va a hacer que los que mueren en la tierra, los que están en la arena, adoren a la primera bestia, ¿sí? Y lo especifica, aquella cuya herida mortal fue sanada, aquella que debió haber muerto en la antigüedad, pero que sigue ese ánimo de gobernar, de quitar la Torá, ese ánimo sigue vivo, ¿sí? No ha muerto. Primero vamos a ver el simbolismo de esa segunda bestia que sale de la tierra en la antigüedad, antes de hablar de la que hoy está ejerciendo ese poder. Fíjense, después de la herida de muerte causada a la bestia, o sea, el reinado a la cuarta bestia, el reinado de los Seleucidas, representaban a Antíoco Epifanes por parte de los macabeos, ¿sí? Cuando sacan a la cuarta bestia, a Antíoco Epifanes con todo su gobierno y su reinado, va a surgir en la tierra de Israel en ese momento un reino, otra vez, un sistema, una bestia, que fue el reino asmoneo. Los macabeos, que fueron los que sacaron a la bestia, a la cuarta bestia de Daniel, terminaron siendo asmoneos, que eran descendientes de Asmón, que se hicieron llamar que eran sacerdotes, pero en realidad los macabeos, que fueron los que le dieron con la espada a la bestia y la sacaron, van a terminar helenizándose, creando un reino en la tierra de Israel, pero que respondía a la cultura helénica. Tan así que el rey se llamó Alexander Janeus y ejerció Alexander Janeus dos poderes, dos cuernos, el rey y el sumo sacerdote, el poder del rey y el poder del sumo sacerdote, cuando eso no se podía. Y eso está reservado para nuestro Mesías Yehoshua HaMashiach. Rey y sumo sacerdote. Alexander Janeus, quien se llamaba Jonatán, o sea, en el hebreo es Jonatán, pero se había helenizado tanto, se había pasado a la primera bestia, podemos decir así, que dejó de llamarse Jonatán y se puso Alexander. No siendo de la casa de David él, ni de la casa de Leví, usurpó los dos poderes, los dos cuernos, el de sumo sacerdocio y el del rey, en él mismo. Y esto trajo el disgusto de los que creían en la Torá. Por lo tanto, él, para mantenerse en el poder, eliminó a todo aquel que se oponía. Los mató a espada. La historia cuenta que mató más de 50,000 judíos. Fue primero contra los fariseos que se levantaron contra él, o sea, los ortodoxos, y mató a todo el que se le oponía. Este Jonatán, convertido en el helenismo Alexander, reinó y estableció un reino que duró casi 100 años y causó un gran daño a la herencia espiritual de Israel. Esto es el contexto de esa bestia que sale en la tierra, es decir, sale del pueblo escogido, se apropia de los dos poderes, rey y sacerdocio, y ejerce su poder para mantenerse y destruir a todo aquel que se le oponga. Ahora sí vamos entonces a ver, si ya el Señor nos mostró cómo salió ese sistema del pueblo, ¿cuál es el sistema que hoy esa segunda bestia está representando? ¿Cuál es el simbolismo? Primero dice sale de la tierra, es decir, ese sistema, esa bestia, ese gobierno va a salir de los creyentes, de los descendientes que son como la arena que está en la orilla del mar. Dice, tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, se apropia de dos poderes, el de rey y sumo sacerdote. Pero dice además, hablaba como un dragón, es decir, sus leyes y decretos siguen el objetivo del dragón, hurtar, matar y destruir mediante la apostasía de los que son pueblo escogido, los que son la arena, la tierra. Él ejercita, esta bestia, este sistema, ejercita toda la autoridad de la primera bestia, es decir, es un gobierno, no es una iglesia, es un gobierno, ¿sí?
que está ¿dónde? Dentro de los que son el pueblo escogido, dentro de los que son creyentes, dentro de los que creen en el Dios verdadero. Va a tener las características legales de la primera bestia. Y dice, va a hacer que la tierra y los que moran en ella se postren a la primera bestia. Va a hacer que los de la tierra apostaten, ¿sí? Y se postren ante la bestia que fue herida y sanó. Pueden imaginarse de quién estamos hablando. No podemos pensar que es una denominación, que es una iglesia, porque tiene que ser un sistema, un gobierno similar a la primera bestia. Dice, veamos acá, este simbolismo de los que son de la tierra, de la arena. ¿Por qué se van a maravillar? En 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 3 dice, en cuanto a la venida de nuestro Señor Yeshua, el Mesías, y a nuestra reunión con Él, os pedimos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. No borres la marca de Hashem de tu mente. No seas sacudido fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, por animosidad, ni por palabra, ley, decreto, ni por carta, como si fuera de nosotros, porque ese sistema, ese gobierno va a establecer decretos de aceptación de lo que dice la primera bestia que ha sido establecido por el dragón. En el sentido de que el Señor ha llegado, va a decir incluso, oye, ya Dios está aquí, somos nosotros. Olvídate de que va a venir un Dios, que va a venir en la nube, que no. Ya nosotros somos Dios, nosotros somos los que mandamos. Entonces Pablo continúa diciendo que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de la anomía, es la palabra que hay ahí. El hombre dice inicuo, pero la palabra es anomía en el griego. Y sea revelado el hombre de la anomía, el hombre encargado de erradicar la observancia de la Torá, el hijo de perdición, es decir, el que busca que el remanente pierda la vida eterna. Lo que trata de decirnos 2 de Tesalonicenses, que lo traje para que comprendamos, es que este sistema que se va a levantar dentro del pueblo, de los creyentes, ¿sí? Ese sistema se levanta para engañar, ¿sí? Y dentro de ese sistema va a surgir un cuerno, un gobernante, que como Antíoco Epifanes en los últimos tiempos, este hombre va a hacer que muchos creyentes apostaten. ¿Cuál es el objetivo de la segunda bestia? ¿Cuál es la segunda bestia? Estamos hablando ahora de una segunda bestia, pero empezamos hablando de una primera. Es decir, hay dos bestias, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esta segunda bestia? Dice, es engañar. ¿Por qué? Porque va a realizar grandes milagros, haciendo incluso que descienda fuego de los cielos sobre la tierra en presencia de los hombres. Esta bestia, dice, engaña a los moradores de la tierra por medio de milagros que se le permite realizar en presencia de la bestia, en presencia de la otra bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan aquí le pusieron una imagen, muchas ponen estatua, pero la palabra ahí es eikon, es decir, que hagan semejanza de la bestia, que hagan semejanza. No es lo mismo decir que hagan una estatua y que adoren a una estatua, a decir que hagan semejanza, y vamos a explicar qué es eso. De la bestia que estuvo la herida de espada y vivió. Hasta aquí estamos viendo que hay una primera bestia que va a salir del mar, de las multitudes de lenguas y naciones, que va a tener 10 cuernos gobernantes que hablan diferente, que son de diferentes países, que van a gobernar sobre la multitud del mar, quitando Torá, es decir, no quitándola porque ya la han quitado, manteniendo quitada la Torá. En cambio, va a surgir del pueblo creyente otro sistema de gobierno en donde tiene los dos poderes, el sumo sacerdocio y el rey, es decir, el primer ministro, el presidente
de ese gobierno, y ese gobierna a la mayoría de los creyentes, a los de la tierra. Entonces, son dos bestias, una que tiene 10 cuernos y una que tiene 2 cuernos. Esta bestia segunda, que sale de la tierra, dice que realiza grandes milagros, incluso haciendo que descienda fuego de los cielos sobre la tierra en presencia de los hombres. Nos podemos imaginar que va a hacer que caigan meteoritos o ese tipo de cosas, pero también eso es un simbolismo. Lo que puede estar diciendo en este simbolismo es que las acciones de esta bestia, que son seguidas, de este sistema, que son seguidas por los que buscan ser remanentes, les acarreará juicio, fuego de los cielos. ¿A quiénes? A los que apostaten, a los que sigan las legislaturas que emanan de este sistema. Dice, engaña a los moradores de la tierra por medio de los milagros que se le permite realizar en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen, que hagan una semejanza, es lo que dice allí, de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Lo que este sistema, este gobierno va a buscar es acciones que hagan que los creyentes desarrollen en ellos mismos una semejanza a los del mar, ¿sí? No es que hagan una estatua, es que empiecen a comportarse como los del mar, como los de la multitud de diferentes lenguas y naciones, a los que siguen a la bestia salida del mar, aquellos que no les interesa Torah, aquellos a los que no les está hablando Dios. Dios les está hablando a los que están atacados por la bestia segunda, porque la bestia sale de ahí. Es como, esta estrategia del dragón es como que no los voy a atacar a espada, voy a sacar a alguien de ellos mismos, porque si el dragón manda a alguien de la bestia a decirle a algún creyente, tienes que hacer esto, que va en contra de Dios, el creyente va a reaccionar, no. Pero si alguien salido, un creyente sale y le dice, no, es que tienes que hacerlo, porque fíjate, aunque esté ahí en la Torá, ya esto está abolido, tú tienes que hacerlo. Entonces, si sale de alguien a quien le creen, a algún líder que es un líder muy honrado, entonces, o sea, honrado en el sentido de que tiene su corona, la gente va a seguir a ese líder. No si se lo dice a alguien que viene de los que siguen el mar, los que no tienen Torah, pero de los que se supone que están en la palabra de Dios, si sale blasfemia, pues entonces está saliendo de un líder, hay que seguirlo, y ahí es donde viene la apostasía. Por ejemplo, la bestia muy sutilmente ha dicho que está abolida la Torá, ha dicho que no hay Shabbat, que el día de reposo es otro día, que celebremos el cumpleaños de Jesús y otras fiestas paganas y no la fiesta del Señor, que comamos todo lo impuro, que tengamos, porque tenemos el poder de santificar todo, que sigamos la ley de los hombres y no la ley de Dios. Y dice en el 13:15, a esta bestia, a esta segunda bestia que salió de la tierra, no del mar, le fue permitido infundir poder a la semejanza de la bestia. ¿Sí? Le fue infundido poder a la semejanza de la bestia, de modo que la semejanza de la bestia también hablara y le fue permitido que cualquiera que no se postrara ante la semejanza de la bestia fuese condenado a muerte. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La segunda bestia hará grandes esfuerzos para que los creyentes se hagan semejantes, no se hagan un tótem, ¿cómo se dice? Una imagen, sino que se hagan semejante a los que ya siguen a la primera bestia salida del mar. Al hacer eso se van a convertir en apóstatas, dejando de ser como de la arena del mar y pasando a ser como las multitudes del mar, con lo que perderán la vida eterna. Y en Mateo 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, lo que tú representas, lo que tú realmente eres. Más bien temed a aquel que puede hacer destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna, en el simbolismo del infierno. Es decir, lo que está haciendo esta bestia, este sistema salido de entre los creyentes,
es que te conviertas en un apóstata semejante a los que ya están condenados en la bestia primera, en la multitud del mar. ¿Para qué? No para destruir tu cuerpo, porque el Señor dice, si te matan siendo creyente, ya tú tienes garantizado tu vida eterna. Pero si te matan siendo apóstata, entonces no vas a ir a la vida eterna. La segunda bestia hará que muchos dejen de ser del remanente. Fíjense cómo dicen Revelaciones 13 al 16. Revelaciones 13, 16 dice, hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, que ningún hombre podrá comprar o vender excepto el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Miren, aquí hay mucho que escudriñar. Primero, le está hablando a pequeños y grandes, está hablando de pobres y ricos, está hablando de una marca que es la que va a permitir que compres o vendas, y que no puedes hacer eso si no tienes la marca, y que esa marca es una marca, es un nombre y es un número. Entonces vamos a tratar de encontrar ese simbolismo. Primero regresemos, porque el Señor siempre nos dice, mira el pasado para que veas lo que viene. En el mundo, cuando la bestia de Daniel, el mundo estaba para los creyentes así. Una multitud de lenguas y naciones y un pueblo escogido que vivía en la tierra de Canaán. ¿Sí? Y rodeado de multitudes que no creían en la Torá, sino en sus dioses ajenos a Dios. Esa multitud del mar, para ellos lo bueno es malo y lo malo es bueno. Para la multitud de la arena, la bestia está trabajando para decir que la Torá está abolida. Y queda solo un remanente que dice, no nos engañarán, no somos apóstatas. En el pasado, cuando estaba el imperio seleucida usando la espada para hacer apostatar a la gente, de los escogidos del pueblo que era de la tierra, de la arena, es decir, de los granos del mar, a la orilla del mar, muchos empezaron a decir, muchos cuando vieron el helenismo encima, ya no podían comprar porque tenían que hacerse griegos, tenían que hablar en griego, tenían que para educar a sus hijos ver cómo hacían para convertirlos en griegos. No podían ni comprar ni vender. Así que lo que hicieron ellos fue olvidarse de la Torá y empezar a actuar como griegos, como helénicos. Así que hoy día, ¿qué tenemos? Gente que está, pues, ni tibia, ni caliente ni fría, que está, bueno, yo sí sigo a la Torá, pero en realidad sigo al que me indica qué es lo que dice la Torá. No se meten con la Torá, ¿sí? Y hay un remanente que se mantiene viendo cómo seguir la Torá. Está luchando porque hoy día estamos aprendiendo lo que debimos haber aprendido hace muchos años. Estamos aprendiendo qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿sí? Esto era lo mismo que ocurrió en el mundo antiguo, hoy más o menos se está presentando. ¿Qué es lo que está buscando esta segunda bestia? Ya nos apartamos de la primera y estamos hablando de la segunda. Dice Deuteronomio 28, 14, y siempre y cuando no te apartes ni a diestra ni a siniestra de todas las palabras que hoy te mando cumplir, ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas. Es decir, mientras no te hagas apóstatas, no cojas ni a izquierda ni a derecha, tú vas a ser del remanente. A Josué le dijo, y esa no la repetimos en cualquier cantidad de iglesias y todavía no la vemos como es. Aquí se la pongo como de verdad es. Dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes, ahí está la palabra en hebreo, no te desvíes de ella. ¿De quién? De la Torá, ni a la derecha ni a la izquierda,
Esto lo que está diciendo esta palabra aquí es no seas apóstata. Tusar, no seas apóstata, para que tengas discernimiento en todo lo que andes. Este libro de la Torá no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, será como una marca en la frente, para que guardes de ejecutar, de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y actuarás sabiamente. Y yo le agregaría prosperar tu camino y actuar sabiamente hacia la eternidad, no aquí en la tierra llenarte de riqueza. Eso no es lo que está diciendo este pasaje. Vamos entonces al simbolismo, entendiendo que la bestia quiere que hagan apostasía a los creyentes. Dice, grandes y pequeños. ¿A quién se está refiriendo? Pequeños y grandes. El símbolo es de que a través de la educación, desde que están chiquitos, van a sembrar la apostasía. La apostasía será parte de la formación del hombre. ¿Sí? Y eso lo vemos hoy día, tanto en la Iglesia Católica como en la mayoría de la Iglesia Evangélica, continúan sin volver a los tiempos y a la ley que cambió la primera bestia. Siguen creyendo que la Torah está abolida y que no hay que celebrar fiestas, que hay que celebrar más bien el nacimiento de Cristo, que no es ni en esa fecha. Dice, y ricos y pobres, libres y esclavos. El simbolismo aquí es de que la apostasía va a afectar en todas las clases sociales. Dios va a ser sacado del corazón humano. Lo que busca la bestia es quitar la circuncisión del corazón. ¿Cuál bestia? La segunda bestia, la que sale de la tierra, no la que sale del mar. La que sale del mar solamente le está dando poder a esta para que haga lo que tiene que hacer, para que le entregue. Es como que está alimentando a la primera bestia, entregue los despojos, los que han apostatado, hacia la bestia que sale del mar. Y dice, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Aquí es donde muchos nos hemos aprendido que van a poner un chip, que vamos a tener una marca aquí, o que va a haber un número de código de barras. Bueno, lo que está diciendo este simbolismo, la mano derecha significa el actuar, el comportamiento. Cuando el Señor dijo, los saqué con brazo poderoso, con mano poderosa, lo que está diciendo es que los saqué con mis acciones. Es decir, en la mano derecha va a simbolizar cómo actúa la persona. Si es un creyente, lo van a torcer de manera que su comportamiento deje de ser creer en la Torá y más bien creer en hombre. Y en la frente simboliza que los pensamientos de ese ser humano no van a ser de cara a la Torá, sino de cara a lo que el líder, la bestia, el cuerno que dirige ese sistema, le esté imponiendo a través de la religiosidad, los decretos, etcétera, etcétera. En otras palabras, gráficamente es tanto creyentes católicos como creyentes evangélicos van a ser llevados a comportarse, a actuar, mano derecha, y a pensar frente como los descendientes de Caín. Y van a terminar cayendo en la apostasía directo al mar. Y vamos a dejar la enseñanza hasta aquí.